En la presentación de hoy, recordad siempre, los que ya me conocéis, no se trata aquí, en las charlas mías, de catequizar y decir qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Siempre mi criterio es decir las cosas que yo recomiendo, pero explicando por qué, lo cual no quiere decir que necesariamente tenga razón. Cada granja o cada persona es un mundo diferente y en todos los casos siempre, cualquier cosa que os cuenten de fuera, primero hay que criticarla en el sentido positivo. Quiere decir, sentido positivo no quiere decir darle la razón. Es decir, ver cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas y ver si esto que están contando tiene sentido desde el punto de vista de vuestra propia granja o vuestra propia integración. Hoy vamos a hablar de fuentes proteicas en la alimentación aviar y, obviamente, debido al interés también de Bioibérica, vamos a hablar de la utilización de proteínas de alta calidad de origen animal, que como todos sabéis en la vida no hay nada perfecto. ¿Cuál es el principal inconveniente de las proteínas de alta de origen animal? Pues que son más caras. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que funcionan mejor. Oye, ¿y qué hago yo? Pues ahí es donde tiene usted que decidir cuál es, en su caso, lo que es más conveniente hacer en función de sus propias características, de sus propias problemáticas. Vale, ahora ya funciona. Vamos a hablar de la producción de piensos, un poco para tener una idea de lo que hay y sobre todo, a mí cuando pongo gráficas comparativas, siempre me interesa ponerlo con el tiempo, ¿no? Para ver cuál es la tendencia. Ahí ven ustedes, Estados Unidos en los últimos 7 años ha crecido en producción de piensos mucho y va a seguir creciendo. China bajó debido al problema de la peste porcina africana, pero obviamente se espera, y de hecho ya ha ocurrido en el año 2020 y está ocurriendo en el 2021, una amplia recovery de la producción de piensos. Brasil sigue aumentando, no tanto como lo hizo en los últimos años. Rusia en Europa, fijaros lo que es cuestiones políticas, la Unión Europea, Estados Unidos puso problemas a Rusia para exportar carne de porcino y los rusos pues se han espabilado y ahora son uno de los principales productores en Europa de carnes y de hecho están a punto de exportar. Fijaros como una cuestión política que creíamos que les iba a perjudicar, resulta que a medio plazo, largo plazo, les beneficia. India bajó, pero va a crecer, por toda la problemática que hay a nivel mundial. México sigue creciendo, lo que tiene lógica, y España lo pongo porque estos son datos de Altec, pero mi opinión es que España no produce tanto pienso como México. Pero es lo mismo. Lo que sí es importante ver que España ha crecido a nivel mundial y que la producción mundial de pienso sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo la producción mundial de pienso? Porque la gente se sigue moviendo del campo a la ciudad. Y el principal cambio cuando la gente mueve del campo a la ciudad es que es más barato por kilo de materia seca consumir carne que consumir vegetales. El consumo de vegetales es para gente tirando a ricas. Fijaros cómo ha cambiado esto simplemente porque viven en las ciudades y el transporte de vegetales es complicado porque estás transportando agua y por lo tanto estás transportando problemas. Y ahí tenéis el tema de España, el tema de la Unión Europea, donde se ve claramente, no pongo aquí el comparativo, pero España ahora mismo es el principal productor, ha desbancado a Alemania y Francia, que eran los 3 países que estaban parecidos, y la razón no es que los españoles seamos más listos, sino que tenemos más sitio. España tiene menor población por hectárea, por kilómetro cuadrado si queréis, pero todos los habitantes de España además, un 70% viven en las costas o grandes ciudades, con lo cual hay mucho sitio para el crecimiento de los animales. Recordad que los animales, producción de carne o huevos, está totalmente en contra del desarrollo humano. Cuando hay muchas personas que tienen dinero, no quieren animales al lado. En el caso de España, la gente se va a la costa y nos queda todo el interior para producir producción animal. Por lo tanto, esto es una explicación. Es importante que sepan, milagros no hay. Cuando ocurre algo, siempre es debido a algo y tenemos que explicar y buscar las razones de estos cambios. España ahora mismo es líder en producción porcina y produce de todo. Es más producción de pienso que nadie en la Unión Europea. Vamos a ver un poco para situarnos, antes de entrar en la problemática que nos interesa, es cuál es la producción, el broiler tradicional. Esto es importante, antes nunca lo decíamos, pero ahora mismo en Europa está creciendo bastante lo que llamamos el pollo certificado, que son pollos básicamente de crecimiento más lento, con una distinta genética. Y esto es un poco lo que hay en España, estos son datos bastante generales, es decir, que es la media prácticamente de la producción española
dentro de los integradores, de los 30 principales integradores que tenemos en España. La energía, y voy a hacer algún comentario, porque estas reuniones yo creo que aparte de para promocionar un producto, que es para lo que se me ha llamado, también es importante tener unas visiones generales de lo que ocurre, ¿no? Entonces, un tema muy importante, y es simplemente esto no quiere decir que se lo recomiende, pero que lo tengan en la cabeza. En la Unión Europea hemos reducido la energía de los piensos, pero no la proteína. Hace 15 años no se me ocurría a mí hacer un pienso con 2.900 kilocalorías para inicio y menos de 3.100 para acabado. Y hoy día en España ya lo veo. Y lo veo en España, lo veo en Holanda y lo veo en muchos países europeos. ¿Qué hacemos? 4 piensos. Alguna gente, 3 piensos. ¿De qué depende? Pues del tamaño de las granjas, del tamaño de integración. Es un problema de logística. Si yo tengo granjas grandes, tiendo a 4 piensos. Si tengo granjas más bien pequeñas, tiendo a 3 piensos. Y si solo tengo 3 pollos, pues solamente daré un pienso. Lo más importante aquí es que utilizamos migas, que es muy importante que las migas estén bien hechas. La gente siempre a mí me llama y dice, oiga, hágame un pienso porque no crecen bien los pollitos a 7 días. Solamente pesan 155 gramos. Oiga, primeramente no me mire el pienso la lisina, mírame la calidad de la miga. Si la miga no es de calidad, me da lo mismo cómo haga el pienso. Migas de calidad es clave en los primeros estadios de vida del pollito. Lisina digestible. Bueno, pues nos movemos de 1,24 para empezar. Cada pienso que hagan le quitan 0,10 y acabamos con 0,94. Resto de aminoácidos. En España ya no hablamos del resto de aminoácidos, hablamos de la lisina y cada cual aplica su proteína ideal, que suele ser bastante pareja y luego veremos cómo es. Pero hoy día, cuando yo hablo con un nutricionista, no le pregunto por todos los aminoácidos, le pregunto solo por la lisina y el resto ya tengo yo mi proteína ideal, que no va a ser muy alejada de la que usen los otros. Días a matadero, 45-48, peso vivo al sacrificio. Tengan ustedes en esto cuidado cuando ven las estadísticas por países y no se enteran de cómo se hace. En el caso de España, la mayoría de los integradores hacen el thinning, es decir, la entresaca, el aclarado de los pollos. La legislación no nos permite más que 30 y pico kilos de pollo por metro cuadrado y lo que hacemos es meter más pollos al inicio que si nos dejan, porque la legislación está basada en kilos por metro cuadrado, y a una edad de 30 días sacamos los pollos que llamamos pollo asador, con un 800 más o menos, y ahí sacamos aproximadamente un 20% de los pollos a 32 días, con lo cual nos permite tener una mayor carga ganadera o de aves, ¿no? De kilos de carne de aves. Yo no estoy claro, no tengo muy claro que esto sea, de un punto de vista científico o de un punto de vista productivo, que sea conveniente, pero que sí ayuda a pagar al granjero porque tiene más kilos y digamos que los granjeros están más satisfechos. Ganancia de peso, fijaros qué diferencia. ¿Por qué hay esa ganancia de peso? Porque depende del verano o el invierno. En España y en Europa en general las granjas son todas de ambiente controlado. Pero ojo, que sea ambiente controlado no quiere decir que los pollos crezcan igual en verano que en invierno. Se mueren menos. Antes en verano se nos moría una cantidad de pollos tremendo. Cuando había una ola de calor, podía haber una granja con 20-25% de mortalidad. Lo que ocurre es que no se mueren, pero no crecen. Por lo tanto, esta es la razón de que en invierno los pollos se puedan ir quitándolos del aclarado a 2,900, mientras que en verano, si me voy de 2,750, voy a tener problemas con la conversión. Y lo veis en la conversión, pensando en un consumo medio diario que no ha subido. Mi opinión es que las casas de genética han reducido la capacidad de consumo de los animales por los problemas de las miopatías, de la pechuga de madera, y hoy día mi opinión es que no comen tanto como antes. Pero, o sea, no han seguido creciendo porque comen más. Y la conversión está entre 1,70, que sería la conversión de ahora, en estos meses que estamos hablando, los que lo hacen bien, ojo, pero en general una integración grande suele hacerlo bien, y 1,75 o incluso más en el caso del verano. Mortalidad 4,4, 5,5, dependiendo de, recuerden que estos datos son ya para gente que no usa integraciones que no estamos usando, porque está prohibido por ley el uso de antibióticos como preventivos. Producción del broiler, base de la Unión Europea. Bueno, ya hemos puesto ahí rendimiento, yo como es 1,70, ponga usted el que quiera porque depende del país. No tiene nada que ver la producción en Italia, que suele ser un pollo muy grande, con la producción alemana, que suele ser un pollo pequeño. España, digamos que está intermedio. Clave, prohibición de antibióticos. Y por lo tanto, si no tengo antibióticos y no hago grandes cambios, voy a tener un incremento
de procesos digestivos, quiere decir camas húmedas que van a necesitar un mejor control. Si no, pues ser antibióticos que funcionan muy bien para esta temática, tengo que hacerlo a través de qué. La gente dice, oiga, pues cambio el antibiótico por un aditivo. No, señor, los probióticos no son aditivos. Los aditivos, al revés, aditivos no son antibióticos. Pueden funcionar, pero no tienen el mismo mecanismo y no es lo mismo. Obviamente yo puedo poner cualquier aditivo, no es la colistina, ni es el Olaquin 2, ni es el Bionox. Por lo tanto, ni el Carbadox. Por lo tanto, ojo con esto. Ayudan, pero no es lo mismo. Tenemos que mejorar un montón de cosas y entre ellos cambios en el programa de alimentación. Calidad de la canal, los principales problemas que me preocupan es la pododermitis y tarsos quemados, que es un tema, recuerden ustedes, de bienestar animal, que en Europa es importante, pero también es un problema económico porque no puedo vender las patas a China, que es un mercado importante y un valor añadido de valor, y últimamente, obviamente, pues todo el mundo va buscando más porcentaje y calidad de la pechuga, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, recuerden que hacen tanto pollo como puedan mientras sepan qué hacer con los muslos. Con los cuartos traseros no saben qué hacer, lo venden a México, lo vendían antes a Rusia para quitárselos del medio. La gran cantidad de dinero viene fundamentalmente de las alas y de la pechuga, lo que no ocurre en España ni en otros países. Y por último, y no se olviden que esto lo van a vivir ustedes, aunque ahora crean que no es importante, lo van a vivir y nosotros lo estamos empezando a vivir y el norte de Europa llevan viviéndolo hace años, que es las demandas sociales en aumento. Y ahí entro aquellas cosas que la gente pide, pero que no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces ahí hablamos de la seguridad alimentaria, quiere decir, no podemos usar antibióticos, no podemos usar micotoxinas, materias primas con micotoxinas, sostenibilidad, no queremos contaminación ambiental y el bienestar animal, que quiere decir los pollos certificados, los pollos con acceso a parque, etcétera, etcétera. Y recuerden ustedes que no es la legislación europea la más demandante en estos aspectos sociales. Lo más importante son los supermercados que están utilizando esta legislación de bienestar animal, por ejemplo, los huevos producidos sobre suelo, como un aspecto del marketing. No, por lo tanto, ojo, que no es la legislación europea, sino ahora mismo nos gobiernan más los supermercados con sus capacidades de marketing y sus posibilidades que lo que es la legislación en sí. Pero claramente los antibióticos no van a volver. Prohibición de antibióticos, programa de alimentación. Si no puedo usar antibióticos, vuelvo a decir, no es, dígame usted un aditivo, no. Si yo no puedo usar antibióticos, tengo que mejorar el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Y eso incluye pico, buche, molleja, todo. Intestino delgado y ciego. Recuerde que en las aves el problema de diarreas de camas húmedas, que es más importante probablemente cuando prohibimos los antibióticos, la retención de agua no depende como los mamíferos del aparato renal, depende fundamentalmente del ciego. Y para que el ciego funcione, necesitamos que la molleja funcione. Y que para que la molleja funcione necesitamos partículas gruesas. Por lo tanto, siempre hay menos problemas digestivos con piensos en harina gruesa que con piensos en molienda en pellets. Recuerden que cuando hablamos de piensos en pellets, estamos siempre hablando de molienda muy, muy fina. Y hablaremos de ello si tenemos tiempo más tarde. Cuidar la presentación del pienso y el tamaño de partícula. En cerdos, por ejemplo, todos los que tienen ustedes cerdos, recuerden el tamaño de partícula, cuanto más fino mejor. ¿Por qué? Porque no tienen molleja. En el caso del pollo, la molleja rompe todo. Y la molleja es el órgano director. Si la molleja funciona bien, el digestivo funciona bien. Y para que la molleja funcione bien, tiene que haber partículas gruesas. De hecho, en Europa hay una gran proporción de empresas que estamos utilizando trigo entero. ¿Trigo entero qué es? Una molienda muy gruesa, tan sencillo como esto. Por lo tanto, cuando ustedes me oigan hablar a mí de piensos en harina gruesos, me pueden meter dentro de esto el trigo entero. Es parte del tema. Calidad de los ingredientes, esto es muy importante, pues todos formulamos en proteína bruta, pero los pollos no entienden de proteína bruta, los pollos entienden de proteína digestible. Y las bacterias no entienden de proteína bruta, entienden de proteína indigestible. La proteína que es digestible, recuerden esto que es importante, la gente se olvida, la gente dice, no, tengo diarrea porque tengo mucha proteína. No, tiene usted diarrea porque tiene mucha proteína indigestible. Lo que se digiere no crea problemas de microorganismos. Puede provocar problemas de más humedad, porque pasa a través del renal,
pero no mayor multiplicación microbiana al final del intestino delgado o en el intestino grueso. Y por último, un tema muy importante que no nos da tiempo a hablar hoy, pero es el control en el uso de minerales y aditivos. Para que se haga una idea, calcio, la gente cree que es el nutriente más barato del pienso y no, señores. Calcio es lo más caro que existe en el pienso cuando lo usamos mal. No es palatable, es buffer, nos sube el pH, reduce la capacidad de absorción de fósforo, es todo negativo. Balance electrolítico, muy importante, es la vida, pero yo no me puedo creer que algo tan importante como que gobierna la vida, el pH, el balance hídrico, todo lo que es, todo lo que quieran, la absorción de la bomba de sodio, todo. No me puedo creer que esto lo voy a arreglar con una ecuación tan sencillita creada hace 50, 70 años ya de sodio más potasio menos cloro. Recuerden, balance electrolítico es muy importante, pero no me creo que lo podamos gobernar con una cosa tan sencillita como hizo el profesor Mongen hace 70, 80 años ya. ¿Es bueno un exceso de sodio? Bueno, todo el mundo me dirá que no, pues yo no estoy de acuerdo. El exceso de sodio siempre es bueno mientras no tenga camas húmedas. Por lo tanto, el que me gobierna a nivel de sodio no me lo pregunte. Pregúnteselo al pollo. Pero yo les digo que en verano, en pollito pequeño de 1 a 20 días, donde tiene la calefacción, yo no he visto ningún problema con niveles de sodio muy, muy altos. Y muy, muy altos, quiere decir a veces por encima de 0,40. Si hay más sodio, cuando ustedes van al bar y le ponen una tapa, por lo menos en España, nunca nos ponen las patatas sosas. Es cacahuetes con sal o patatas saladas. ¿Para qué? Para que bebamos más. Y si bebes más, normalmente comes más. Y luego tenemos ya los ácidos, fitasas y otros, que son aditivos que cada vez se usan más, sobre todo porque no hay antibióticos. Y como no sabemos muy bien cómo usarlo, pues cada vez se usan más. Bueno, esto es una nave como, en teoría, como tiene que ser, ¿no? Bueno, como tiene que ser, recuerden, esto no quiere decir, hay muchas naves que yo he visto en Latinoamérica que dan más dinero que esta, porque esto hay que pagarla. Mientras que una nave de ambiente, esto de una granja pequeñita o esto, pues ya está pagada. Por lo tanto, esto de que es bueno o malo, ojo con ello. Pero está claro que si yo tengo pollos que me crecen 65, 70 gramos diarios, 70 en la universidad, pero en el campo puedes tener 65 gramos, o tienes una granja como esta, o no lo tendrás. Recordar un poco que los pollos cuando crecen más producen mucho más calor. Y si producen mucho más calor, yo no puedo tener una nave sin ambiente controlado, porque el calor lo que hace es que los pollos no coman, no crezcan. Por tanto, estas naves son obligatorias si queremos grandes crecimientos de los pollos. Pollos que crecen más de 60 gramos diarios o tienen este tipo de naves o en verano tendréis problemas. Producción áreas de interés. Bueno, los nuevos sistemas sin antibióticos. Recordar que en Estados Unidos casi el 50% de los pollos ya no llevan ningún antibiótico, pero ningún antibiótico quiere decir ni ionóforos, porque son antibióticos. En Europa nos presumíamos mucho que éramos los primeros, nos hemos quedado ya atrás de los americanos. Luego tenemos los pollos de crecimiento lento en relación con el bienestar animal. Sin antibióticos era en relación con la seguridad alimentaria. Pollos de crecimiento lento con relación con el bienestar animal y supermercados poniendo sus necesidades en relación con el marketing. Fijaros cómo cambia todo. O sea, esto es muy importante y siempre lo comento. Nosotros los que estáis escuchando, y en mi caso también, somos técnicos, pero vivimos en un mundo de marketing. Lo importante en nuestro caso es que tenemos que diferenciar muy bien cuando tomamos una decisión por marketing a cuando la tomamos por decisión técnica. Pero decisiones de marketing, en mi caso por lo menos, hay bastantes, bastantes más de lo que todo el mundo puede pensar. Programas de alimentación. Por ejemplo, hoy día hablamos mucho más de la presentación del pienso y el tamaño de partícula cuando no usamos antibióticos que el nivel de lisina o el nivel de energía. Proteína no digestible y fibra bruta son claves. Hoy día y en el futuro cada día más es la microbiota del aparato digestivo. Para mí esto es clave, pero otra vez lo mismo, para mí es lo más importante. O sea, las cosas cuando cambia la microbiota, es decir, el perfil de la microbiota del aparato digestivo, es cuando tenemos problemas. Y hay muchas cosas que lo cambian. Y mi problema es que no sé muy bien cómo gobernarlo. En este sentido, a mí no me gusta cuando alguien me dice, oiga, mira, tengo un producto que le va a cambiar la flora microbiana. No, es que, oiga, yo estoy ahora bien. A mí lo que me interesa es que me cambien la flora microbiana a lo que tenía originariamente es cuando tengo problemas. Pero claro, esto en alimentación animal no es tan fácil porque tenemos muchas granjas y no sabemos cómo manejarlas. Y el problema más grave hoy día, el control de camas húmedas.
que se deben en gran medida a la enteritis necrótica, al crecimiento del Clostridium, y el crecimiento del Clostridium está muy relacionado con el nivel de proteína indigestible. Recuerden, la proteína digestible no crea ningún problema. Esto lo veremos, es una de las razones fundamentales del beneficio de las proteínas de origen animal. Son más digestibles que las de proteína. Obviamente estamos hablando de bien procesadas. Son mucho más digestibles y por lo tanto siempre van a producir menos proteína indigestible, por lo tanto menos comida para los Clostridium y las bacterias negativas. Y ahí tenéis, ya hemos hablado, calcio, fósforo, fitasas, sodio y balance electrolítico. Necesidades proteicas. Las aves no necesitan proteína, sino aminoácidos digestibles. Por lo tanto, la proteína, cuanto más baja, mejor. Oiga, y en Europa, pues todavía es mucho más importante. De hecho, estamos formulando con proteína con mínimos y máximos, pero cada vez le damos más importancia al máximo que al mínimo. Primero, porque el que contamina paga o cierra la granja, como en el caso de Holanda, y segundo, porque el exceso de proteína no es beneficioso para el animal. La única ventaja de poner más proteína a la cuenta es que me protejo por una deficiencia en isoleucina, en leucina, en aminoácidos difíciles de manejar porque no tenemos información suficiente. Y ahí tenéis los aminoácidos más importantes y empezamos otra vez a hablar de la glicina más serina en primeras edades. Mi opinión es que mientras no hagamos un peso muy bajo en proteína, la glicina más serina probablemente no sea limitante. Pero si nos vamos en pollos de inicio por debajo del 20%, sí que es buena idea empezarlo a considerar. Utilizar el concepto de proteína ideal, yo lo tengo claro. Oye, ¿es que es muy bueno? No, es que es lo único que tenemos. Pero a mí me facilita mucho la vida. Y utilizo un mínimo máximo, de efecto es peligroso, el exceso es perjudicial. Y ahí os he puesto proteína ideal, ROS, COP y FEDNA. Y lo que más quiero destacar de esto es que si hubierais visto las proteínas ideales de estos tres grupos, ¿no? De FEDNA, que es el nuevo libro que publicamos en el año 2018, COP y ROS, verían que hay muchas diferencias, pero ya veis que nos vamos aproximando. Y mirar, esta es mi recomendación en el año 2021, es decir, para el próximo libro de FEDNA, que en mi opinión es que probablemente bajemos, esto no depende de mí obviamente, pero bajemos la valina y la isoleucina, yo creo que está probablemente sobrevalorada, pero no lo sé. Esto tiene que hacer más trabajos porque cuando hicimos estas tablas, pues todavía de valina y isoleucina se conocía muy poco. Pero ahora ya empezamos a conocer más cosas, en mi opinión, es que igual se puede reducir un poco. Proteína indigestible. La proteína no digerida fermenta en el intestino grueso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la proteína microbiana no se absorbe a través de la pared digestiva. Los ácidos grasos sí, pero la proteína no. Por lo tanto, tiene un escaso valor de la proteína microbiana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto hay un crecimiento microbiano y lo que más me fastidia es que fundamentalmente de Clostridium. Los Clostridium le encanta digerir proteína, fermentar. Recuerden que los microbios no digieren, fermentan. Por lo tanto, cuanto más proteína me sobre, no me tiene un sentido desde el punto de vista del animal y el problema grave que tenemos que vamos a tener mayores problemas de enteritis necrótica. Otro tema importante es cuando hay esta fermentación, obviamente el Clostridium no se lo lleva todo, lo que le sobra lo deja. Y hay metabolitos tóxicos, amoníaco, indoles, sobre todo de los aminoácidos ramificados, daño e inflamación de la mucosa, alcalosis tisular por el pH elevado y recuerden como criterio general, que no siempre se cumple, pero prefiero que me digan que el pH es bajo, por debajo de 6,5, a que me digan que es alto, por encima del 7. Y la excreción de nitrógeno, obviamente, pues me está creando problemas de sostenibilidad del medio ambiente. Esto voy a ir muy rápido por ello, simplemente que lo vean. Es la digestibilidad de la proteína, esto está in vitro, y ven claramente que cuanto menos digestible la proteína, tengo más fermentación, más producción de amoníaco, más producción de fenólicos y más bacterias sulfitoreductores. Nada de esto es bueno. Es in vitro, pero bueno, preferiría que fuera al revés. Si yo veo esto, ya el cuerpo me pide asegurar que no estoy utilizando proteínas de baja digestibilidad. Y esto es un ensayo que hicimos nosotros con piensos normales, pero subiendo el nivel de proteína con los mismos aminoácidos. Y veis claramente, no hay una gran diferencia, porque no esperamos entre 18 y 22 en pollo de 30 a 45 días, pero claramente la calidad de la cama y la humedad de las excretas tienden a aumentar según aumentamos el nivel de proteína. Y es lógico. La proteína, al final, cuando se degrada, produce ácido úrico, es muy poco soluble y necesita el animal beber un montón de agua para solubilizar este ácido úrico para eliminarlo. Por lo tanto, esto es bastante común y lo sabemos, no es nada nuevo
Lo que pasa es que esto no era importante cuando los pollos crecían 20 gramos diarios, que cuando están creciendo, están en una cama a 35 kilos por metro cuadrado, probablemente esto empieza a ser importante, sobre todo en verano y cuando, por ejemplo, usamos grasa poco digestible, que me forme una capa encima de la cama y no me deja que fermente interiormente y me crea los callos en pechuga típicos de las camas de mala calidad. Entramos en la segunda parte, que son las fuentes de proteína, y esto es lo que tenemos, las fuentes de proteínas. Tenemos tortores leguminosas, no se os olvide que los cereales es una fuente importante. Claro, si uso trigo, como el caso de Europa, y metemos un 60% de trigo, pues un 7% del pienso, de la proteína del pienso, es decir, un 30-35%, viene del cereal. Por lo tanto, hay que valorarlo. No todo el mundo dice, no, damos para la proteína, es importante la soja. No, cereal sigue siendo importante. Pero obviamente tenemos harina de soja, colza girasol, aminoácidos sintéticos, las nuevas alternativas que no vamos a hablar hoy, serían los insectos, que se ponen de moda, pero no de uso todavía, pero se usarán. ¿Cuándo se van a usar los insectos? Cuando la soja suba de precio. Oiga, no, es que la soja no va a subir de precio. Dudo que los insectos se puedan usar de aquí a 10 años como fuente de proteína de piensos para aves. Economía circular, todo el mundo habla de ella, pero es que esto no es nuevo. Esto es lo que hacían nuestras abuelas. Lo que pasa es que usan otra dinámica. Pero mi abuela, mi abuela no tiraba nada. Nosotros éramos 9 hermanos, y mi abuela lo único que tiraba la basura una vez cada 15 días. Y no porque fuera vaga, es que no había nada que tirar, que no dejábamos nada. ¿eh? Es nueva tecnología, la proteína de carne sin carne, que esto como todo, no vamos a hablar hoy, pero en la vida no hay nada perfecto. Y las proteínas de carne, en particular, claro, la carne de laboratorio, recuerden que para que esto se parezca a una hamburguesa, necesita un montón de aditivos, necesita un montón de procesamiento y todos los médicos hoy día de todo el mundo están en contra de los productos que están procesados. Por lo tanto, la gran inconveniente que nadie comenta de estas carnes sin carne o carne de laboratorio es que para hacerlo parecido hay que hacer un montón de procesados y los médicos dicen que todo lo que sea procesar no es una buena idea. No quiere decir que con eso esté yo de acuerdo, pero lo que quiero que vean es que no hay nada perfecto en la vida. Fuentes proteicas, ¿sabes? Bueno, tenemos origen vegetal y origen animal, que es la parte ya que entramos en esta charla después de estas grandes generalidades que hemos contado. Principios antinutricionales. Bueno, todos los principios antinutricionales, en general, no quiere decir si hemos procesado mal en la carne, pues está mal. Los orígenes vegetales todos los vegetales tienen algún principio antinutricional. ¿Por qué? Porque las vegetales no corren. Entonces, para defenderse un animal cuando tiene un peligro, que tiene, digamos, un rumiante, que tiene un león, pues sale corriendo. Pero las plantas no pueden correr. Si no corren, tienen que tener otra defensa. Estos son los tóxicos que tienen. Cuanto más rico es un nutriente, un vegetal, más principios antinutricionales tenía en su origen. Léase el caso de la soja. La soja tiene un principio antinutricional enorme, que son los niveles de tripsina, porque es una calidad de la proteína muy buena. Control de calidad, importante en todo tipo de proteínas, la contaminación microbiana, condiciones del procesado, y los puntos claves, que aquí es lo que ustedes tienen que valorar, y no los que hablamos, es que siempre lo bueno es más caro que lo malo. Y el valor nutricional, pues lo bueno tiene mayor valor nutricional que lo malo. Oiga, ¿y usted a mí qué me recomienda? Pues no lo sé. Mientras no esté yo en su pellejo, no lo puedo saber. Y en el mundo, pues lo ven. Hay gente que usa siempre en los piensos de iniciación algo de proteína de origen animal. Hace años era el pescado, hoy día pues probablemente te conviene, depende de los precios obviamente, pero en muchos lugares de Europa pues el producto del que estamos hablando de mucosa digestiva pues suele usarse con bastante, sobre todo en piensos de inicio. Puntos claves, pues ya lo sabes, ¿no? Digestibilidad, uniformidad, y esto es muy importante, la uniformidad a la gente no da importancia, pero recuerden que los productos que no son uniformes no son de buena calidad, me lo diga quien me lo diga. La uniformidad define siempre, no es el precio, lo que define la uniformidad siempre es la calidad es la uniformidad. Si no es uniforme, yo ya sé que no es bueno, excepto los huevos Kinder. Ahí tenéis las semillas oleaginosas y lo único que quiero, esto ya lo tienen ustedes, pero que la soja pase lo que pase, pasan los años, pero es más o menos 2/3 de la producción de las proteínas vegetales. Las demás van aumentando, pero siempre la soja aumenta mayor cantidad en producción en otros lugares. Hoy día, por ejemplo, la Amazonía se ha puesto de moda, hoy día Paraguay, Bolivia y un montón de países de Latinoamérica que no producían antes nada de soja y que ahora son grandes productores.
Proteína de origen vegetal, aspectos prácticos. Harina de soja es la proteína estándar. Todo lo comparamos con la soja. Y me parece bien, es lo mejor que tenemos, como los cereales lo comparamos con el maíz. ¿Eh? Entonces, ¿qué ventaja tiene la soja? Es que es rica relativamente con relación con otras proteínas, es rica en proteína y es relativamente rica en energía. Harinas de colza, girasol y palmiste son buenas fuentes, no tienen nada que ver, pero tienen las tres el mismo inconveniente, que tienen mucha fibra, de proteína tienen menos que la soja y tienen mucha menos energía y proteína bruta. Por lo tanto, son buenas, pero en los piensos muy concentrados, como puede ser el del pollo, pues tienen un menor hueco. Tienen hueco, pero no podemos usar un 30%. Y además, las tres de ellas tienen el mismo problema, por lo tanto, no podemos usar 10% de colza, 10 de girasol y 10 de palmiste, porque entramos en la problemática de falta de energía y exceso de fibra. Bien, el caso de la harina de colza, ustedes no tienen mucha, pero es su contenido en glucosinolatos. Palmiste, leguminosas y DGS, en mi opinión, el principal problema es el suministro irregular. Recuerden, estoy hablando de Europa. Y la harina de girasol, la gran variabilidad entre fábricas y lotes, que es otra cosa que la gente no se da cuenta. Los productos que no son uniformes me salen caros. Hay mucha gente que compra un girasol muy variable porque vale 27 y se ahorran 2 en vez de 29, pero claro, si un producto es muy variable, yo no puedo usar un nivel alto de uso. Cuanto más variable es un producto, menor nivel máximo le pongo la formulación. Por lo tanto, los productos de baja uniformidad, aunque sean más baratos, me cuesta dinero porque no puedo usar niveles altos. Ahí tienen un caso de la soja transgénica. Otro problema que estamos viendo es la prohibición en muchos sitios, en Europa, por ejemplo en leche, en producción empieza a ser en pollos también, en ponedoras, de los organismos genéticamente modificados, pero obviamente los países ricos si lo pagan, pues allá ellos. Pero a nivel mundial pues puede ser un problema en este aspecto, luego tienen sus ventajas también. Y ahí tenéis lo que hemos comentado, los piensos que necesitan mucha proteína y mucha energía, caso de pavos y broilers, ahí la soja es la reina. Pavos pues puede llegar a un 40% en muchos piensos, ¿no? En broilers fácilmente pasa el 30%. Mientras que si hablamos en piensos donde se necesita fibra y no tanta proteína, pues tenemos el vacuno lechero, por ejemplo, donde en Europa prácticamente no usamos harina de soja. Bien, y hay aspectos prácticos de las harinas de origen animal. Bueno, en harina de pluma, pues si la hidrólisis es buena o mala. Todo en la vida no hay nada de bueno ni malo. Depende, dígame usted el apellido. Harina de plumas bien procesada, me gusta. Harina de plumas no sé si está bien procesada o no, no me gusta. Y entonces esto depende de la hidrólisis, por recordar que es muy difícil hacer de la harina de plumas un producto porque tiene muchos enlaces cistina y da problemas. Harina de carne y hueso, variabilidad y posible contaminación por salmonela. Hoy día, ustedes en muchos países todavía se puede comercializar. En Europa ya, si hay salmonela, tienes que quemar lo que hay. Harina de pescado no es lo mismo pez entero que residuos del enlatado. En este caso, el residuos del enlatado tiene los mismos problemas que la harina de carne y huesos. El hidrolizado de mucosa intestinal es un coproducto de la obtención de heparina y obviamente es un producto más caro porque es más difícil de procesar y tiene mucha más concatenación, es decir, problemática que tenemos que resolver. Y el plasma animal, mucho más caro todavía, por lo tanto tiene ya un problema que se escapa muchas veces debido al precio en el uso normal en piensos de aves. La base de la economía circular, entramos en esto, esto es simplemente la primera fase, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y la economía circular que viene al final, lo que queremos decir, oiga, la parte aquella que ahora tiramos, como puede ser, por ejemplo, las vísceras de los animales o los huesos, se pueden volver a utilizar. En suma, recordar, pues fijaros, la economía circular que se ha puesto ahora de moda, pues más o menos ya la planteó Lavoisier hace más de 200 y pico años, 240 años. El ejemplo típico de economía circular es la cría de insectos. Bueno, yo tengo la cría de insectos, esto los proceso, es un alimento para los animales y para humana, en el pienso me da proteína animal, hay desechos orgánicos de la proteína animal que yo lo puedo utilizar en el futuro, en Europa ahora mismo no está permitido para la cría de insectos, entonces fijamos que cerramos el círculo. En suma, economía circular es no tirar nada, cerrar los círculos, nada más que esto. Y esto lo he puesto por la importancia en el caso del palvio, ¿no? En el caso, esto es un tema de subproductos cárnicos, subproductos de la mucosa en este caso. Fijaros cómo va. Va a plantas de procesado industrial. Hasta ahora lo pensábamos que iba como combustible a mascotas o a peces. En Europa no está permitido para animales, domésticos, para carne. Puede de insectos, pero no en el presente en Europa. Y una parte que ven en rojo
es que es lo que a mí me gusta cuando veo que la economía circular va dirigida a productos de valor añadido. Pongo el caso del vino, ¿no? En el vino ahora todas las empresas en España, que son muy abundantes, que hacen vino, tienen un centro laboratorio para producir valor añadido. Lo mismo para los olivares. Todo lo que se produce aceite, tienen al lado un laboratorio cada vez con más gente para obtener, por ejemplo, antioxidantes y materias primas importantes para el consumo en alimentación humana. ¿Eh? Bien, yo estoy controlando el tiempo porque no me gusta alargarme, pero creo que tengo todavía 5 minutos, pero tenemos que cumplir con lo que hay a favor de todos. Fijaros ahora, entramos en los coproductos de matadero de porcino, fijaros que se necesita 10.000 kilos de mucosa intestinal porcina para hacer 1 kilo de parina. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 9.999 kilos? Bueno, pues hasta hace 20 años sabíamos qué hacer con ello, pero ahora se está haciendo hidrolizados de proteína y también se obtiene una grasa de alta calidad porque tiene proteína y grasa que se está utilizando con gran prestigio en alimentación animal. Ahí tenéis el ejemplo del camión que viene del matadero para recoger los residuos, va a la fábrica, en este caso es la fábrica de Ibérica. Ahí tenemos el proceso en planta con todos los productos que hay y al final tenemos la hidrolizado de mucosa porcina con estas características técnicas que ya lo ha explicado Oriol en el tema. Un tema que es muy importante, no confundan ustedes los hidrolizados de mucosa de europeos con los americanos. Los americanos se pueden hacer con los residuos digestivos. En el caso de Europa tienes que quitar los residuos digestivos, lo cual supone dos cosas: mayor precio y segundo, mucha mejor calidad del producto final. No puedes comparar, cuidado con los trabajos publicados en Estados Unidos, léanlo, pero la mayoría, que yo sepa todos, están con la mucosa, con el digestivo, contenido digestivo, por lo tanto con fibra, es la clave. Si tiene fibra es americana, si no tiene fibra es europea. Y ahí tenéis un cuadro, mirar simplemente la lisina disponible, que me da una idea también de la proteína digestible. Claro, todo esto he puesto un ejemplo, ¿no?, de la FEDNA, lo pueden ustedes ver en las tablas FEDNA y ver cómo va. La mucosa porcina es muy digestible, el plasma porcino también lo es, depende de que sea un tipo u otro, pero en general digamos que siempre las proteínas de origen animal, excepto la harina de plumas, este valor tomen ustedes con cuidado porque depende que esté bien hidrolizada o no, y lo mismo para la harina de carne, ¿no? Pero en general digamos que la mucosa porcina, y tiene un sentido, la mucosa porcina, como ha explicado Oriol, viene de la producción de heparina. Heparina es la madre del negocio. Entonces, si yo hago heparina, que la necesito que esté muy, muy bien hecha, no puedo quemar ni crear problemas como ocurre, por ejemplo, con el DGS. Por lo tanto, la mucosa porcina, por pura filosofía, tiene que estar muy, muy bien procesada, porque si no, no vendería 1 kilo de heparina. Y recordar que para 1 kilo de heparina se necesitan 10.000 kilos de su producto. Por lo tanto, esto es bastante que ver, no sé si es 95, 96 o 97, como se ha puesto antes, me da lo igual. Filosóficamente es un producto bandera en este sentido. Bueno, y aquí está cómo se hacen las pruebas experimentales, y estos son trabajos publicados, yo he hecho un par de ellos y pongo ahí los datos que he conseguido, ¿no? Con la mucosa productiva simplemente al 2,5%, y esto lo digo porque en general a mí me ha dado mejor, a mí, obviamente yo soy uno más, hay miles de gente trabajando, pero a mí me ha dado bastante mejor resultado los primeros 3 semanas de vida. Ahí tenéis la ganancia media diaria, es muy significativa, de 0 a 7 días. El consumo medio diario no cambia mucho, de hecho disminuye. Obviamente, si el animal utiliza mejor, no necesita comer tanto. Y los índices de conversión, ojo, porque hay mucha gente que dice, oye, es que la mejora no es muy espectacular. Bueno, yo creo que sí. Yo en general no me gusta hacer ensayos con aditivos en la granja experimental porque los pollos ahí nos crecen 200, 300 gramos más, incluso 400, que lo que dice la casa comercial. Si mis pollos ya crecen un 20% más de lo que se espera, los aditivos tienen muy pocas probabilidades de mejorar porque estamos cerca del potencial genético del animal. Tengan ustedes cuidado con eso. Y ahí veis, por ejemplo, en este ensayo, que es diferente al anterior, poníamos niveles de lisina y se ve claramente cómo 1,10% de lisina no es suficiente en las primeras semanas de vida, pero luego sí. Y luego veis cómo también el tema de la mucosa porcina funcionó mucho mejor en ausencia de lisina cuando quedaba corto, que es lógico que cuando estaba alta. Este es otro ensayo donde veis también lo mismo, con 2 niveles de lisina, 1,23 tirando abajo, es lisina total, 1,38 más o menos lo que utilizamos, y se ve claramente cómo la mucosa hidrolizada
funciona, miren ustedes, sobre todo cuando al nivel de 2,5. Siempre luego vemos el efecto, 7,5 viene un efecto, pero realmente probablemente no necesitemos un 10%, depende del precio. Si el precio baja, me empieza a interesar poner niveles más altos porque gano en uniformidad de resultados. Y recuerdo lo que he dicho antes. Estos son los datos de Ross y Koch y estos son los datos de la Universidad de Madrid. Alba, por favor. La Universidad de Madrid, lo que ocurre, los pollos crecen 300 gramos más, son 77 gramos diarios, la conversión ya es 1,53, pues los aditivos le dejó muy poco espacio para actuar. Siempre que ven ustedes datos de la universidad que favorecen y que a ustedes les parezcan poco, multipliquen porque obviamente a nivel de campo van a tener un efecto mucho mayor. Y como conclusión, y creo que más o menos me he ajustado al tiempo, la relación coste-beneficio es fundamental a la alimentación del pollo broiler. Los primeros días de vida son fundamentales, es donde yo creo que pagan mejor no solo el plasma o la mucosa digestiva, sino cualquier producto de valor añadido. No quiere decir que sea el único sitio, pero es donde, para mí, cuando uso un aditivo o una materia prima como la mucosa hidrolizada, no voy buscando encontrar que no funciona. Quiero ver dónde tengo más posibilidades de funcionar. Y esto, pues obviamente, cuanto más joven es el pollito, más posibilidades, pero no las únicas que tengo. Mayor justificación con el valor añadido y el hidroxilado de mucosa porcina es una buena alternativa a considerar. Oiga, ¿qué es cara? Pues usted mismo decida. Oiga, es que resulta que me dan a buen precio o resulta que he visto que me funciona porque los pollitos van más uniformes, que es lo que siempre logramos. Cuando tenemos una mejor uniformidad, quiere decir que los pollitos van bien. Una mala uniformidad a mí siempre me dice lo mismo, que hay un problema grave en la granja. Los pollos que crecen mucho son siempre uniformes. Los pollos que crecen 90 gramos diarios, 80 como crecen en la universidad, ya os digo que son uniformes. Y gracias por escuchar y espero que no les haya costado seguirme. He hablado un poco más alto de lo que a mí me gusta, pero bueno, quizás sea por la noche, pero muchas gracias por escuchar.